Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a trabajar en algo que parece técnico, pero es profundamente práctico, que lo que es saber buscar evidencia. En esta sesión vamos a entender por qué no simplemente enseñamos a buscar en Google para realizar el proceso de enfermería basada en evidencia, y también vamos a ver cómo nos vamos a mover con criterio en el universo de las bases de datos científicas. En esta clase vamos a ver, o los objetivos de la clase van a ser comprender qué es una base de datos. Para poder buscar bien, primero tenemos que entender en dónde buscar. También vamos a identificar las bases de datos internacionales, especializadas y regionales, debido a que no todas sirven para lo mismo. Y si vamos a elegir mal la base, vamos a terminar perdiendo evidencia. También vamos a conocer qué son los tesauros, que son el idioma que hablan las bases de datos. Em, y si no hablamos el idioma de la base de datos no nos va a entender. También vamos a aplicar operadores booleanos y la diferencia, porque la diferencia entre obtener 5 estudios o obtener 50 estudios útiles está en saber aplicar también parte de este lenguaje que ocupan las bases de datos, que es a través de operadores booleanos, también al igual que los descriptores con los tesauros. Y finalmente vamos a ver qué hacer para documentar la evidencia reproducible. ¿Ya? Aquello que no está documentado, al igual que en enfermería, no existió. Vamos a comenzar. En el mundo actual vivimos en una paradoja, sobre todo con las búsquedas de información bibliográfica con respecto a salud. En el mundo nunca hubo tanta información disponible. Existen más de 3 millones de artículos biomédicos que se publican de manera anual. Y solo en PubMed, que es una de las bases de datos más grandes, pero solo ahí ingresan 2.500 nuevos registros cada día. Y sin embargo, o a raíz de esto, buscar la información correcta, confiable y actualizada es muy complejo. Porque si no lo hacemos con un método, si no hacemos esta búsqueda de forma sistemática, vamos a navegar en una información que equivale a buscar en una aguja en un pajar o navegar sin brújula, ¿ya? Hablando de metáforas. Así que una de las cosas que es fundamental para comenzar toda búsqueda o todo ciclo de enfermería basada en evidencia es comprender y entender cómo se busque. La EB, o la enfermería basada en la evidencia, tiene 3 pilares, que es la evidencia científica, la experiencia clínica y las preferencias del paciente. Entonces, cada uno de estos pilares importa, pero buscar la mejor evidencia científica, ¿cierto? Para aplicarla a través de nuestra experiencia clínica, respetando las preferencias del paciente, no es un proceso que ocurra separado de la persona. La búsqueda de evidencia científica tiene que ocurrir, ¿cierto? Alguien tiene que hacerla y hay que ir a buscarla, evaluarla y sintetizarla para poder usarla. Y ese proceso de búsqueda es el que vamos a aprender hoy día, y también lo van a complementar, ¿cierto? A través de la revisión de las cápsulas que van a estar disponibles por base de datos, y también lo vamos a refinar en el taller del día 30. ¿Ya? Porque imaginen lo siguiente. Pensemos en esta pregunta que está aquí en esta parte de la diapositiva. Imagínense que ustedes son enfermeros de un servicio quirúrgico o de una unidad de cuidados intensivos y tienen un paciente que presenta ansiedad preoperatoria severa. Y quieren saber qué pueden hacer ustedes y cuáles son las mejores intervenciones de enfermería de las que se tiene evidencia que funcionen para disminuir la ansiedad preoperatoria. ¿Cómo buscarían eso? Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy día, lo que vamos a aprender a hacer hoy día a través de esta clase. Y para poder entender las herramientas que vamos a aprender a utilizar hoy día, vale la pena, ¿cierto?, saber
cómo se formó o de dónde vienen, ¿ya? Esta historia es bastante breve en términos como de años de humanidad o de años de vida en la Tierra, pero es fundamental para comprender las diferencias que existen entre las bases de datos. Entonces, en el siglo XIX, vamos a partir por acá, eh, existían índices impresos en donde mensualmente llegaba por correo un índice que confeccionaba la Biblioteca del Ejército de los Estados Unidos. Y este índice se llama Index Medicus, ya que era un catálogo bibliográfico que se imprimía, se organizaba por autor y materia de los artículos de las principales revistas médicas en el mundo. Imagínense las limitaciones que tenía tener que esperar un mes para revisar evidencia que quizás había costado muchos años poder generarse, y se revisaba, ¿cierto?, de forma física. Ya en la década de los 60, y aquí tenemos un salto, ¿cierto?, casi de 100 años, ya en la década de los 60 y los 70 comienza el proceso de automatización. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que es por sus siglas en inglés es NLM, comenzó en el año 64 un proyecto que se llamaba MEDLARS, que significa Medical Literature Analysis and Retrieval System, es decir, un sistema de literatura médica que nos permitía analizar y entregar una búsqueda. Y este fue el primer sistema computarizado de recuperación de información biomédica. La base Medline, que es un subproducto de MEDLARS, apareció en el 71 y marcó el inicio de las eras de bases de datos en línea. Después tenemos el gran hito. En 1996 comienza a existir PubMed, que es la base de datos más grande que existe actualmente en términos biomédicos, y esto permitió democratizar la literatura y el acceso global a la evidencia. Ya no había que esperar que, por ejemplo, en los 80 existía, bueno, no sé la edad que tienen ustedes, pero si hay alguien que fue niño en los 80 y en los 90, sabe que teníamos que transportar información primero en disquete y luego en CD, ¿ya? En CD. Entonces, Medline era una cosa así como una encarta, que era un repositorio que se entregaba en los hospitales de forma remota, porque no habían conexiones a internet, no existía el mundo conectado que existe hoy día, por lo tanto se dejaba esta base de datos en CD. Y los profesionales que estaban haciendo clínica podían acceder a hacer consultas utilizando estos CD, ¿ya? Y luego en el 96 ya aparece PubMed, que es gratuito además, y que depende de la Biblioteca Nacional de Medicina, ¿ya? Por sus siglas NLM. Y entonces ahora, en el año 96, cualquier profesional del mundo que tuviera acceso a Internet podía buscar literatura biomédica sin costo. Y esto fue el punto de inflexión que permitió democratizar el acceso a la literatura en salud. Ahora, ojo, tener acceso a literatura no significa, ¿cierto?, que uno pueda interpretarla, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. En los años 2000 ya comienza la proliferación de las bases de datos. En el año 2004 aparecen simultáneamente Scopus y Google Scholar o Google Académico. Y también comienzan a aparecer las bases de datos especializadas, como por ejemplo CINAHL para enfermería, SciSinfo para psicología, Embase para farmacología, y se fueron integrando también estas bases de datos en plataformas un poco más amigables desde el punto de vista del usuario. Y ya en esto último, como segundo, como hacen los astrofísicos en sus metáforas de comparación temporal, ya en este último paso, desde el 2010 al 2020, comienza ya el movimiento Open Access, que comenzó a presionar para que la evidencia que fue financiada con financiamiento estatal comenzara a ser gratuita.
Así que PubMed Central, que es la base de datos, ¿cierto?, más grande, amplió su repositorio y también comenzaron a varias plataformas o repositorios documentales comenzaron a aplicar procesamientos de lenguaje natural para poder mejorar la recuperación de los datos, ¿ya? Por lo tanto, ya comienza a utilizarse inteligencia artificial en esta última década para refinar las búsquedas. Y si consultan las cápsulas, van a ver que, por ejemplo, ya las plataformas de EBSCOhost, WOS utilizan inteligencia artificial para comprender y procesar mejor el lenguaje natural y también los descriptores. Y también comprender la búsqueda que está haciendo el usuario. ¿Ya? Entonces, este recorrido que yo les mostré, esta pequeña historia de las bases de datos es importante porque cada base de datos nació en un contexto distinto. Por lo tanto, no todas las bases de datos van a ser iguales ni van a servir al mismo propósito. Ahora, ¿qué es una base de datos bibliográfica? ¿Ya? Hemos hablado todo el rato de base de datos, pero ¿qué es una base de datos bibliográfica? Una definición para esto puede ser que corresponde a una colección digital organizada sistemáticamente que posee índices de referencias a literatura publicada. Cada registro de la base va a representar un artículo, un capítulo de un libro, una tesis u otro tipo de documento y va a incluir campos que van a estar estandarizados. Ya un registro bibliográfico va a poseer un título siempre, va a poseer autores, va a pertenecer a una revista que va a estar identificada, va a tener un denominador de objeto único o DOI, ya que es un identificador para el documento. Va a tener un resumen también y unos descriptores, ¿ya? Y esto con el fin de que los usuarios puedan recuperar exactamente registros que vayan siendo relevantes a las preguntas que se van haciendo, ¿cierto? Cada investigador. Imagínense del total de volúmenes almacenados, en la base de datos tiene que de alguna forma devolverte la información que es precisa para lo que uno está buscando, ¿ya? En el año 2001, Date, un investigador, definió una base de datos en términos computacionales es un conjunto de datos persistentes que es utilizado por los sistemas de aplicación de algunas empresas, de alguna empresa determinada. Y esta definición no es de nuestro campo, sino que es del campo de la ingeniería de software, pero captura prioridades que para nosotros van a ser importantes de entender con respecto a qué es una base de datos. Entonces esta definición incluye el término de persistencia, es decir, los datos que yo o los documentos que yo genero no desaparecen. Ya un artículo que yo publiqué en el año 80 va a estar disponible y va a seguir estando disponible a través de la base de datos. ¿Ya? Otro concepto, otra propiedad de la base de datos es su organización. ¿Ya? Posee campos estandarizados, como vimos, ¿ya? Todos los objetos que van a estar, los registros bibliográficos depositados en una base de datos van a tener el mismo formato y deben tener los mismos, la misma información que después vamos a llamar metadata cuando veamos las cápsulas. Y también otra propiedad muy importante es la recuperación, ¿ya? Y la recuperación va a provenir de la búsqueda utilizando combinaciones de estos campos, que esto también lo vamos a profundizar a través de un ejemplo práctico en las cápsulas que están disponibles para su revisión. Y otra cosa muy importante, y esto va a ser la diferencia de buscar en PubMed, en CINAHL o buscar simplemente en Google. Las búsquedas deben incluir un criterio que es la calidad. Las revistas para poder ingresar a una base de datos deben cumplir con ciertos requisitos. Y esos requisitos de alguna forma buscan, el espíritu de estos requisitos es resguardar que los artículos que están ahí depositados posean calidad, ¿ya?
ese es el espíritu. Ahora, que todos los documentos que están depositados en una base de datos tengan calidad, no es del todo cierto. Y por eso existen métodos también para evaluar la calidad de la literatura depositada. Pero eso es tema de otra clase, ¿ya? Pero lo que sí tienen que tener en mente es que si el artículo o la revista logró estar en una base de datos determinada, es porque cumplió con ciertos criterios de calidad. Ahora, existen diferentes tipos de fuentes de información científica, ¿ya? Vamos a tener una primera capa o una capa basal que va a ser la fuente original. Es decir, aquí una persona o un grupo de personas llamadas investigadores realizaron un estudio y lo publicaron. Pueden ser aquí vamos a encontrar ensayos controlados aleatorizados, ensayos de corte, ensayos observacionales, tesis, ¿ya? Pero es aquí la persona la que ejecuta la investigación que va a producir el conocimiento desde una fuente primaria. La segunda capa de información, de fuente de información, van a ser las fuentes secundarias. Aquí los investigadores toman aquellos estudios que fueron hechos por otras personas y analizan o sintetizan estas fuentes de información primarias. Y de cierta forma, ¿cierto? Si ustedes lo piensan, las bases de datos son fuentes de información secundaria, ¿ya? Porque organizan referencias a artículos originales, ¿ya? Pero también eh, aquí las bases de datos también alojan artículos que no son de fuentes primarias, ¿ya? Aquí caben sí los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, las guías clínicas como las guías RNAO, ¿ya? Alguien analizó esto y lo sintetizó para una rápida consulta, ¿ya? Si yo, por ejemplo, estoy en una etapa clínica y tengo preguntas clínicas, por ejemplo, como la de la ansiedad preoperatoria, perdón, este es el lugar donde yo debería buscar, en fuentes secundarias. Y existe una última capa, que son las fuentes terciarias, en donde es una síntesis de la síntesis. Entonces, alguien toma una síntesis, una revisión sistemática, una revisión narrativa y la convierte en una enciclopedia o en un libro de texto. Ya son útiles para orientarse, pero no tienen rigor investigativo. Por lo tanto, no son donde nosotros desearíamos como docentes que ustedes busquen primariamente, ¿ya? En este nivel de desarrollo profesional que es el magíster, ¿ya? Y también existe otro conjunto de literatura que está como por fuera de estas capas, que es la literatura gris, ¿ya? Que son documentos que están fuera de la parte comercial, por así decirlo, porque las bases de datos y las publicaciones en revistas científicas es de cierta forma un circuito comercial. Muchas veces tenemos que pagar por, no muchas, la mayoría de las veces tenemos que pagar por publicar. Y a estos documentos que están fuera se les denomina literatura gris, ¿ya? Que son normativas ministeriales de países, por ejemplo, en nuestro caso podría ser el MinSal, documentos emanados del DEIS, del INE, protocolos del Instituto de Salud Pública, algún protocolo de calidad de los hospitales, por ejemplo, ¿ya? Todo eso corresponde a literatura gris, ¿ya? Y como les mencioné, las bases de datos son fuentes secundarias de información porque organizan y dan acceso a fuentes primarias que ya fueron publicadas. Ahora, vamos a ver lo más importante de esta clase, ¿cierto? Que son las bases de datos que ustedes van a utilizar desde ahora en adelante, ¿cierto? Y que van a ser van a ser parte esencial de su trabajo final de grado, ¿ya? Las vamos a ver organizadas en tres grupos, ¿ya? De bases de datos de amplia cobertura, internacionales, bases de datos especializadas en enfermería y vamos a ver el contexto regional para Latinoamérica y Chile. Ya, esta tabla que tienen aquí, que es una tabla de resumen, es una referencia, la confeccioné para que pudieran tener una consulta rápida con respecto a cuáles son las características de las bases de datos cuando quieran seleccionar alguna para realizar búsqueda, ¿ya?
Hay que notar vamos a ver que existen como tres características que las van a diferenciar entre sí, ¿ya? Primero, existen bases de datos gratuitas, como por ejemplo PubMed, Lilacs, que está alojada en la plataforma de BBS, y Cielo, ¿ya? Su acceso no tiene costo, por lo tanto ustedes podrían acceder a través del uso de su navegador. Luego tenemos que cada base de datos va a tener o no su propio tesauro, ¿ya? Su propio lenguaje para poder practicar esta propiedad, ¿cierto? Que era la de devolver la información que existe. Y así vamos a tener que, por ejemplo, Scopus no tiene su tesauro particular, ¿ya? Embase tiene, Sinal tiene su propio tesauro, PubMed tiene, ¿ya? Lilacs también tiene con el DEX y que va a ser lo que van a usar ustedes para realizar sus búsquedas, ya sea en el ejemplo o en sus trabajos de tesis. Y tercero, cada base de datos va a tener una fortaleza diferente, ¿ya? Ninguna es buena o mala. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Todas son complementarias, ninguna abarca absolutamente todo, por lo tanto, para realizar trabajos, sobre todo búsquedas o revisiones de la literatura, debemos usar una combinación de ellas, ¿ya? Por ejemplo, PubMed es de medicina general, Sinal, importantemente, es especializada en enfermería, Cielo es de texto completo y libre, ¿ya? Entonces cada una va a tener una fortaleza y deben usarse de forma complementaria. Vamos a partir por la que todos debieran visitar, al menos porque es la base de datos de acceso público más grande a nivel internacional, ¿ya? Que es PubMed. PubMed que posee, que da PubMed es la interfaz que da acceso gratuito a Medline, que es esta plataforma que se crea tras la historia de este libro que se iba imprimiendo, este boletín que se iba imprimiendo y se iba dejando en los hospitales por el ejército de Estados Unidos. Y actualmente es mantenida por la National Center for Biotechnology Information, o NCBI, por sus siglas, ¿ya? Que es esto que está acá, y es mantenida por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ¿ya? Em, Esta base es completamente gratuita y accesible a través de su página, que es www.pubmed. Bueno, es bastante largo el- la dirección, así que simplemente pueden poner PubMed en su buscador y los va a dirigir inmediatamente a la página. Ahora es importante saber que hasta hace poco, como estas bases de datos dependen del gobierno de Estados Unidos, hasta un gobierno atrás esta base de datos estaba muy actualizada porque existían una cantidad importante de fondos para que eso ocurriera, ya porque para que los artículos ingresen a PubMed hay un equipo editorial que está detrás trabajando. Como los fondos se han disminuido importantemente a la ciencia, casi a nivel mundial, eh, puede ser que existan ciertos retrasos para incorporar artículos en esta base de datos. Y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿ya? Va a contar con una base de datos, con una subbase de datos principal que va a contar con artículos desde el año 66 hasta el presente. Y también va a haber un archivo que se llama Old Medline, ya que tiene una cobertura hasta 1946. Y también van a haber registros históricos que van a ser hasta el año 1809, ¿ya? Así de antigua es el archivo editorial que posee, ¿ya? En total, esta base de datos alberga más de 35 millones de registros totales que provienen de más de 25.600 revistas indexadas. Ya para entrar a PubMed hay que seguir una serie de criterios bastante rigurosos. ¿Ya? Bueno, y es gratis y tiene acceso 24/7. O sea, cualquier hora que ustedes quieran hacer una pregunta, ingresar al buscador, como hice yo acá como ejemplo, van a obtener una respuesta. ¿Ya?
Ahora, a pesar de que es súper buena, bueno, tengo que decirles también que cubre diferentes temas. Cubre medicina, enfermería, odontología, veterinaria. Ya por eso después cuando veamos los filtros va a tener filtros que permiten diferenciar estudios hechos en humanos o en animales, gestión sanitaria, ciencias preclínicas, etcétera, ¿ya? Y también ciencias de la vida. Así que es una base bien amplia. Sin embargo, tiene un problema súper importante, que es que posee sesgo, ¿ya? El 91% de los artículos que están dentro de esta base de datos están en inglés. Y de ellos el 45% provienen de Estados Unidos. Entonces ya estos investigadores, Cañedo y colaboradores, ya la estaban, en el 2015 estaban sindicándola como una fuente de alto sesgo. Y eso es, esa es la razón por la que yo les mencioné anteriormente que ninguna base es superior a otra, solo que deben utilizarse de forma complementaria. ¿Ya? Pero utilizar este buscador es un buen punto de partida para comenzar a buscar literatura científica. Ahora, existe otra base de datos que es súper importante, igual que PubMed, porque albergan una gran cantidad de revistas científicas, que es Embase. Ya, Embase es producida por Elsevier, que es una editorial holandesa que se fundó en 1880 y se considera el recurso líder en búsqueda de información en salud en Europa. ¿Ya? Su colección va a combinar registros propios de Embase con los de Medline y van a sumar en total más de 28 millones de referencias. Ahora, lo importante de Embase es que tiene indexadas 2.600 revistas que son exclusivas de esta base de datos. Ya mayoritariamente van a provenir de Europa, Asia y América Latina. Por lo tanto, existe solamente el 71% de las referencias biomédicas se van a compartir entre ambas, ¿ya? Entonces, realizar una revisión sistemática, por ejemplo, o una revisión, un scoping review, y utilizar exclusivamente PubMed va a hacer que usted pierda al menos un tercio de la evidencia global, ¿ya? Así que es importante considerar realizar búsquedas en Embase. Ahora, tiene un problema, una limitación, es que su acceso es a través de suscripción institucional. Y nuestra institución, que es la Universidad del Paraíso, no tiene acceso en este momento. Así que si ustedes pueden tener acceso a través de otras instituciones, sería ideal el uso. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esta base de datos? Bueno, porque cubre 90 países y en su interior hay documentos en más de 40 idiomas, ¿ya? Y desde el 2009 está indexando actas de congreso, por lo tanto hay trabajos también que se están publicando, ¿ya? Ahora, Embase posee un tesauro particular que es Emtree, que posee más de 65.000 términos en relación a la farmacología, ¿ya? De estos 65.000 términos, 30.000 son nombres de medicamentos y compuestos químicos. También hay términos que hacen referencia a dispositivos y equipos médicos. Y ninguna otra base de datos tiene este nivel de profundidad en el área biomédica o de química, ¿ya? O farmacología, ¿ya? Entonces es importante citarla o revisarla si ustedes van a hacer si sus búsquedas o sus preguntas de investigación están relacionadas con la farmacología, la farmacovigilancia e interacciones de medicamentos o equipos médicos, ¿ya? Así que esta base de datos es súper importante, pero lamentablemente no tenemos acceso institucional a ella. Perdón. Ya. Tenemos, ¿cierto? Hemos visto que PubMed es una base de biomedicina. Tenemos también que Embase también es una base de biomedicina orientada a la farmacología, pero ninguna de ellas ha sido creada hasta el momento para enfermería, ¿ya? Así que Sinal viene a llenar este espacio y dentro de esta base de datos hay más de 3.100 revistas de enfermería, de matronería, de fisioterapia
Y aquí hay un término que se utiliza como ciencias del cuidado, ¿ya? No sé muy bien a qué hacen referencia estos autores, ¿ya? Con ciencias del cuidado, es decir, engloban otras disciplinas que no son enfermería, que al menos en nuestra legislación estamos a cargo del cuidado, como ciencias del cuidado, ¿ya? Y estos autores que son Gasparian y colaboradores, la nombra dentro de los 4 pilares de búsqueda, ¿cierto? Junto a Medline, a SCI, que vendría siendo WOS, ¿ya? Y Scopus, como uno de los 4 pilares de búsqueda bibliográfica. Posee variantes, como son Sinal Plus, como pueden ver aquí en el ejemplo, y Plus con texto completo, ¿ya? ¿Cómo opera? Opera a través de la plataforma EBSCOhost, ¿ya? A la que, si revisan la cápsula, eh, que yo preparé con respecto a EBSCO, que tiene entre paréntesis Sinal, van a poder ver cómo funciona la plataforma y cómo acceden finalmente a Sinal para realizar la búsqueda, ¿ya? Aquí la buena noticia, porque esta base de datos de pago, es que la Universidad de Valparaíso posee acceso a través de su portal de biblioteca, ¿ya? ¿Cómo ingresar al portal de bibliotecas y llegar finalmente a usar EBSCOhost? Está también descrito en las cápsulas que deben consultar. Sinal, al igual que Embase, poseen un tesauro particular, y la gracia del tesauro de Sinal es que posee términos eh, directamente relacionados con la práctica de enfermería que no poseen otros tesauros, ¿ya? Por ejemplo, posee el término Nursing Diagnosis, Caring, Nurse-Patient Relations, Nursing Assessment Tools, que se pueden utilizar para combinar con otros descriptores y ampliar la búsqueda, ¿ya? Así que esta base es súper importante y su funcionamiento en detalle lo pueden revisar en la cápsula correspondiente. Ahora, estos 2 recursos no son bases de datos propiamente tales, pero es importante que los tengan en cuenta porque se pueden revisar cuando ustedes tengan preguntas clínicas, ¿ya? Tenemos por una parte la Cochrane Library, ¿ya? Esta es su interfaz, su página, que no es una base de datos, sino que es una colección de síntesis de evidencia, pero de la más alta calidad, ¿ya? El grupo que trabaja en Cochrane, son científicos metodólogos de muchas partes, y es un grupo bastante grande, han desarrollado manuales que son las pautas para poder realizar ensayos o revisiones sistemáticas, y por lo tanto seguir los estándares de este grupo de la librería Cochrane es producir una revisión sistemática de alta calidad. Los recursos principales que van a tener van a ser la Cochrane Central Register of Control Trials, o CENTRAL por su acrónimo, ya que es un registro de ensayos clínicos, que es parte de los requisitos que uno debe realizar al realizar un ensayo clínico. Debe registrarlo en esta plataforma. Y también tiene este otro recurso, que es la Cochrane Database of Systematic Reviews, ¿ya? PubMed incluye algunas revisiones sistemáticas de la Cochrane Library, pero no están todas. Así que si ustedes tienen, bueno, y como es de alta calidad, las revisiones sistemáticas que se realizan aquí con metaanálisis, si uno tiene una pregunta clínica, debería ser el primer lugar donde uno debería buscar cuál es la evidencia o qué dice la evidencia para hacer tal o cual cosa, ¿ya? Y complementario a Cochrane existe el Joanna Bright Institute, que se ingresa a través de Google también, que tiene sede en la Universidad de Adelaida en Australia. Y la complementariedad viene porque en JBI están alojadas las síntesis de evidencia de ensayos que no necesariamente van a ser ensayos clínicos aleatorizados. Por ejemplo, prácticas de cuidado, experiencias de paciente, estudios cualitativos. Por lo tanto, tiene una alta validez para enfermería realizar búsquedas también aquí
de la evidencia, eh, a pesar de no ser una base de datos propiamente tal. Ahora, un grave error que cometería alguien que está realizando la búsqueda de evidencia y que es parte de algún país latinoamericano es no incluir o pensar que la mejor y la absoluta evidencia que existe viene y está en inglés, ¿ya? Eso no es así porque deja fuera el contexto en el que estamos nosotros realizando prácticas de salud. Y para poder eliminar ese sesgo, en el fondo, es que se deben consultar estas dos bases de datos. Una es LILACS. LILACS es la base de datos bibliográfica más completa que existe en la región latinoamericana y el Caribe, ¿ya? Significa librería latinoamericana del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, ¿ya? Está coordinada por la VIREME y es completamente gratuita. Ustedes pueden acceder a través de su página web, ya buscando LILACS, por ejemplo, BBS en Google. Tiene más de 1 millón de registros procedentes de más de 1000 revistas de salud de 26 países, ¿ya? Por lo tanto, es un amplio repositorio latinoamericano, ¿ya? Y LILACS captura la producción que PubMed no indexa, ¿ya? Es decir, aquí hay revistas chilenas de medicina, de enfermería, salud pública, documentos del MinSal, de la OPS, etc. Y la BBS es el portal que va a integrar a LILACS, ¿ya? Ahí, cuando también veamos la cápsula de LILACS, van a ver cómo se accede a LILACS a través de la BBS, ¿ya? Y Cielo, que es una biblioteca digital de acceso abierto, no es una base de datos, aloja texto completo de revistas científicas de América Latina, España y Portugal. Portugal y otros países, porque hay revistas de Sudáfrica, por ejemplo, ¿ya? No es estrictamente, como les comenté, no es una base de datos, pero es de acceso gratuito. Así que ese es su gran valor. Aquí ustedes pueden encontrar la revista latinoamericana de Enfermayem o la revista chilena de infectología, ¿ya? Así que es un gran aporte también para conocer el contexto latinoamericano. Ahora, algo que afecta importantemente la calidad de la búsqueda son los tesauros y los descriptores, ¿ya? Y esto es un punto súper importante para poder diferenciar una búsqueda básica o una búsqueda que nos va a producir muy pocos registros de una búsqueda que va a ser útil con registros que todos van a estar incluidos en lo que necesitamos buscar. Miren, fíjense en este ejemplo. Tenemos 3 artículos que se publican simultáneamente sobre un mismo fenómeno, ¿ya? Una investigadora decide llamarlo estrés laboral en enfermería. El otro investigador, burnout profesional. Y el tercer investigador decide llamarlo síndrome de agotamiento emocional ocupacional. Para nosotros que somos del campo, ¿cierto? De la salud, que somos enfermeros, es obvio que estamos hablando de un artículo que tratan sobre el mismo fenómeno, ¿cierto? Pero el tesauro, que es un sistema computarizado que va a buscar palabras exactas, va a pensar que son 3 términos distintos. Si busco burnout, el primer término, ¿cierto? Este primer artículo que trata de estrés laboral en enfermería no va a aparecer. Y tampoco va a aparecer el de agotamiento emocional, ¿ya? A esto se le denomina sinonimia, ¿ya? Es decir, distintas palabras son ocupadas para el mismo concepto. Y existe un problema inverso, pero igualmente importante, que es la polisemia. Es decir, una palabra, y esto sobre todo ocurre mucho en español, que es que una misma palabra tiene múltiples significados. Entonces, si ustedes ponen mercurio
y ustedes están queriendo buscar los efectos del mercurio como metal, ya tóxico, y no le especifican, ¿cierto?, que es un planeta, la base de datos podría pensar que ustedes están buscando cosas acerca de un planeta, ¿ya? Y esto también es importante porque pasa con la IA, ¿ya? Tienen que ser específicos, ¿ya? Ahora, ¿cómo resolvemos este problema de la sinonimia y la polisemia? Utilizando los tesauros, ¿ya? Que son vocabularios controlados, ya esto le vamos a llamar lenguaje controlado, donde cada concepto va a tener un único descriptor autorizado. Es decir, si vamos a hablar, ¿cierto?, de este fenómeno que están describiendo estos tres artículos, vamos a hacerlo bajo un solo término que va a ser sinónimo en español y en inglés, pero que va a ser el agotamiento psicológico o el burnout profesional. Cuando le indicamos eso al tesauro, y lo ingresamos, ¿cierto?, a través de su búsqueda, de su buscador, vamos a obtener exactamente los tres artículos, ¿ya? Esa es la diferencia entre hacer una buena búsqueda o una búsqueda deficiente. Vamos a ir viéndolos un poquito más desglosados, ¿ya? Bueno, dentro del MESH, que es el Medical Subject Headings de PubMed, que es el tesauro que ocupa PubMed, o en el fondo su diccionario, por decirlo así, los descriptores van a estar organizados en categorías temáticas, ¿ya? La A va a ser para anatomía, la B para organismos, la C para enfermedades y así sucesivamente, ¿ya? Dentro de cada categoría vamos a tener árboles que van a ir de lo general a lo específico. Por ejemplo, en el nivel general vamos a encontrar enfermedades, ¿ya? Luego vamos a encontrar un subtema que van a ser los desórdenes mentales. Luego vamos a encontrar un subtema que va a ser los desórdenes de estrés. Dentro de los desórdenes de estrés va a estar el burnout profesional, ¿ya? Esta jerarquía permite hacer búsquedas explosivas, es decir, vamos a poner el término o el descriptor burnout profesional o burnout professional y los términos subordinados van a aparecer automáticamente, ¿ya? Dentro de este tesauro hay 29.000 descriptores, 213.000 sinónimos y 43 calificadores. ¿Qué son los calificadores? Los calificadores o subheadings van a especificar el aspecto de un descriptor. Por ejemplo, el descriptor Nursing Care se puede combinar con calificadores como Methods, que va a hacer referencia a métodos de cuidado, o Education para la formación en cuidado, o Standards para normas de cuidado, ¿ya? Y estos calificadores van a permitir hacer las búsquedas mucho más precisas. ¿Y cómo acceden cómo acceden al diccionario, ¿cierto?, de MESH? A través de la página de NCBI con el /MESH. Ahora, cada base de datos, como bien vimos anteriormente, va a tener su tesauro. Entry, que es el tesauro de Embase, va a tener 65.000 términos, como ya vimos, y dentro de ellos van a haber 280.000 sinónimos. 30.000 de estos términos van a corresponder a medicamentos y compuestos y van a haber 78 calificadores. Este tesauro va a estar orientado a sustancias, es decir, va a estar orientado a fármacos y sobre todo a la farmacología. Por lo tanto, si ustedes están enfocados, ¿cierto?, en esa área, o su pregunta clínica va en esa área, este es el tesauro que ustedes deberían utilizar, ¿ya? Los tesauros, bueno, lo mismo, va a depender del área donde yo quiera investigar qué tesauro voy a ocupar, ¿ya? También tenemos el tesauro de DEX, ya que es desarrollado por la LILACS y la BBS, que es la versión en español de MESH, ¿ya?
¿Qué nos permite esto? Buscar en español con rigor, sobre todo porque tenemos muchos tipos de polisemia. Ingresan a través de la página que está acá, que es dex.bbsalud.org, y esto es muy importante para los estudiantes, ya es muy útil. Y SINAL, que también posee ciertos sus propios términos para la disciplina de enfermería, nos permite incluir términos que MEDGE no va a tener, como Nurse Diagnosis, Caring, Nurse-Patient Relationship, ¿cierto? Que ya les mencioné. Y esto para la EVE es mucho más, la búsqueda es mucho más selectiva en relación a utilizar PubMed, ¿ya? Entonces pueden usar el tesauro de SINAL, pueden usar el tesauro de MEDGE si van a hacer la búsqueda en inglés, o el tesauro de DEX si van a hacer la búsqueda en español. Ahora, no siendo suficiente, ¿cierto?, con todo lo que hemos visto hasta el momento, las bases de datos van a operar basados en lógicas matemáticas, ¿ya? Y George Boole fue un matemático del siglo XIX que formalizó el álgebra de los conjuntos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la clase que estamos viendo? Bueno, la base de la creación de los operadores booleanos viene de la álgebra de conjuntos. ¿Ya? Los operadores son hoy día la gramática, en el fondo, de las búsquedas de datos. Y vamos a ver que existen tres, bueno, también existen truncadores, pero fundamentalmente son tres operadores booleanos: and, or y not. ¿Y qué significa? ¿Ya? Vamos a tener una pregunta estructurada, clínica, ya en formato pico, que va a tener diferentes conceptos al ser desglosada. ¿Ya? Ustedes eh, van a haber tenido la clase de pregunta clínica estructurada previamente, y van a ver ustedes que la pregunta se va a descomponer en diferentes conceptos. P para paciente, I para intervención, C para comparación y O para resultado. ¿Ya? Para hacer una búsqueda, yo debería unir términos que para mí van a ser de interés y que van a estar contenidos en la pregunta de investigación. ¿Cómo uno esos términos o cómo hago que una búsqueda en una base de datos me devuelva documentos que contengan todos los elementos de mi pregunta utilizando el operador booleano AND? Y este operador booleano va a ser un operador de reducción porque va a querer encontrar la conjunción. Imagínense que aquí tienen puros conjuntos que van a simbolizar cada uno de los elementos de la pregunta pico, y ustedes van a buscar, ¿cierto?, aquellos que cumplan la condición de contenerse en todos los conjuntos, ¿ya? Entonces, si yo quiero buscar, o mi intención, ¿cierto?, siguiendo el ejemplo de la clase, es buscar evidencia para intervenciones de enfermería en relación a la ansiedad preoperatoria, y yo quiero que los textos hablen de ambas cosas, yo debería utilizar el operador booleano AND, ¿ya? Ahora, como les mencioné, ¿cierto?, los tesauros van a tener sinónimos que van a ampliar, van a permitir ampliar la búsqueda de términos, y van a estar dados en cada uno de los tesauros. Usted va a buscar un término y van a salir a continuación una fila con, con los sinónimos. Para que una vez que yo hago la búsqueda, la base de datos comprenda que tiene que buscar artículos que contengan la palabra anxiety, pero también fear y también worry, yo debo usar el operador booleano OR, ¿ya? Van a agrupar, este operador va a agrupar sinónimos del mismo concepto. Y finalmente vamos a tener también el operador booleano NOT, cuya finalidad es reducir. Aquí yo voy a querer que en la base de datos busque estos conceptos, pero no estos de acá,
¿ya? Por ejemplo, yo quiero buscar burnout, pero no en pediatría, ¿ya? Entonces va a eliminar subgrupos que no son deseados. Ahora, cuando yo quiero que la búsqueda contenga todos los elementos que yo quiero buscar, tengo que obligatoriamente usar un paréntesis, ¿ya? Vamos a ver esto con un ejemplo a continuación. Vamos a ver aquí que si yo quisiera buscar artículos relacionados con la ansiedad, la depresión y el estrés en enfermeras, y lo hago de esta manera, digo ansiedad y depresión, ya utilizando ese operador booleano, o estrés y enfermera, la base de datos va a interpretar que yo estoy buscando artículos de ansiedad y depresión o de estrés y enfermería. Entonces voy a poder recuperar artículos que hablen del estrés en enfermeras, pero no que hablen de la depresión y la ansiedad en enfermeras, sino que hablen de la depresión y la ansiedad en cualquier grupo de personas. ¿Ya? Si yo no lo hago con paréntesis. ¿Cuál es la forma correcta? Unir bajo el paréntesis todos aquellos términos que son sinónimos o que yo deseo que aparezcan en las búsquedas, es decir, artículos que traten de ansiedad o de depresión o de estrés en enfermeras. Pero todo eso en enfermeras, ¿ya? Y esa es la forma correcta para que la base de datos lo interprete, ¿ya? Entonces, los sinónimos agrupados con OR, como regla, vamos a ocuparlos entre paréntesis y los conceptos que son distintos vamos a conectarlos con AND, ¿ya? También hay como otra opción de utilizar como tablas, ¿ya? Los vamos a ver en las búsquedas, en las primeras dos cápsulas, yo les voy a mostrar cómo desglosar una pregunta de investigación utilizando una tabla que va a ser parecida a esta, bueno, a una tabla más adelante, para que ustedes puedan ir como operacionalizando este proceso, ¿ya? Ya. Otra cosa que tenemos aquí para poder refinar nuestras búsquedas, todo esto y el tipo de operador booleano que yo voy a usar, ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y es obligación que yo use el término booleano AND? ¿Y es obligación que yo use el OR siempre en mi búsqueda? ¿O es obligación que yo ponga NOT siempre? ¿Tengo que ocupar los tres juntos al mismo tiempo? La verdad es que no. Por obligación, ¿cierto? Como ustedes van a construir una pregunta que tiene varios elementos, van a tener que utilizar el booleano AND. Pero no es obligación que ustedes utilicen los operadores booleanos OR o el NOT. ¿Cuándo voy a querer utilizarlo? Cuando, por ejemplo, realicé una búsqueda y la cantidad de artículos que me fue de vuelta es inmanejable. No sé, 1.000.000 de artículos, ¿ya? No puedo leer 1.000.000 de artículos. O sea, podría, pero me voy a tardar mucho, ¿ya? Cuando yo quiero reducir mi búsqueda, puedo aplicar el uso de operadores de restricción. Pero por el contrario, si yo cuando realicé la búsqueda obtuve muy pocos artículos y yo quiero ampliar mi búsqueda, voy a tener que usar sinónimos, ¿ya? ¿Se entiende? Pero no es obligación. Y eso va a depender de la búsqueda, o sea, del campo, de la base de datos, etc. Ya. Después tenemos estos otros elementos que son el asterisco, que permite reemplazar el final de los caracteres por todo lo que esté disponible en relación a ese campo. Por ejemplo, si yo no sé si voy a buscar nurse o nursing o nurses, o quiero que busque todo lo que sea relacionado con enfermería y no quiero hacer una búsqueda que sea muy extensa en términos de palabras, ya puedo ocupar este asterisco. Se fijan acá, yo no sé si quiero buscar anxiety o anxieties, ¿ya? Y esto amplía la búsqueda. Pero también puede dar combinaciones inesperadas, así que hay que tener cuidado en dónde se coloca el truncador, ¿ya?
También tenemos la interrogante que a permitir hacer un intercambio de un carácter en la posición que uno coloque el interrogante. ¿Ya? Por ejemplo, puedo buscar cosas que digan mujer o mujeres en inglés. ¿Ya? Y para no escribir ambas palabras puedo usar este comodín en el fondo. ¿Ya? O esta palabra que tiene distinta escritura en inglés británico y en inglés americano, y yo quiero buscar artículos que correspondan a las dos lenguas, puedo ir y usar este truncador. ¿Ya? Y las comillas me sirven para cuando yo necesito buscar una frase exacta. No que el motor de búsqueda interprete mi lenguaje y me busque algo que sea similar, sino que exactamente ese término. ¿Ya? Estos son estos otros trucos que tenemos para poder hacer búsquedas y no escribir expresiones de búsqueda que sean demasiado e inmanejablemente largas. Ahora, les voy a mostrar cómo funciona todo esto junto, que es la construcción de las estrategias de búsqueda sistemática. Entonces, primeramente, ustedes van a tener que haber formulado una pregunta que puede tener un formato, no es necesario que sea formato pico, sino que sea un formato estructurado, ¿ya? Es decir, tiene que tener un elemento que es la población, ¿ya? Tiene que haber alguien o quien reciba algún cuidado que va a estar localizada esta persona además en algún lugar físico, como puede ser un hospital, en un servicio particular. Se fijan que esto es como bien detallado. Una intervención que ustedes quieren conocer, por ejemplo, la musicoterapia, comparar la efectividad de esta intervención con el cuidado estándar, por ejemplo, o nada, y evaluarlo en un resultado. ¿Ya? Este es el caso de que tuvieran una pregunta pico, pero también ustedes podrían querer saber características de algo. ¿Ya? Y a eso se refiere este primer diagrama. Después tenemos el segundo paso, que es cada uno de estos conceptos que están contenidos en el concepto pico. Yo voy a tener que ir a buscar cuál es el término en el lenguaje controlado, utilizando algunos de los tesauros que vimos, para traducir este término en el lenguaje controlado. Esto sería lenguaje natural, ¿ya? Entonces aquí estos términos son del MESH y hacen referencia a este término de lenguaje natural. Y finalmente, bueno, y aquí está el descriptor MESH, ¿ya? Y estas son palabras claves también que se pueden ocupar en relación a eso. Como vamos a ocupar una tabla, cuando los términos estén dentro de la misma casilla, vamos a utilizar el operador booleano OR. Y cuando los términos estén entre casillas, vamos a buscar el operador booleano AND. Ahora, ¿cómo se hace esto? Primero, y esto es lo que yo les recomendaría hacer, primero hagan una búsqueda simple utilizando simplemente dos términos, ¿ya? Fíjense que cuando ustedes buscan dos términos van a tener 23.000 artículos que se devolvieron. Cuando ya van complejizando la búsqueda, estos 23.000 términos, como tienen sinónimos, ahora aumentaron a 45.000, ¿ya? Pero como aquí, por ejemplo, le pusimos ya un restrictor, ya bajamos a 780 términos, artículos, ¿ya? Y finalmente, cuando le agregamos este restrictor, que es, por ejemplo, no pediátrico, y filtros, vamos a bajar la cantidad de artículos a 243. Entonces, la estrategia que ocupemos va a depender también un poco de la cantidad de literatura que exista, y yo necesariamente voy a tener que pasar por revisar cuántos términos hay. Ahora, una parte muy importante de este proceso es la documentación, ¿ya? Y este es un estándar Prisma porque la documentación, o sea, las búsquedas deben ser reproducibles, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver de manera práctica a través de qué documentos generar para poder documentar las búsquedas y después generar estos diagramas Prisma, ¿ya? Que son estándares que se van a solicitar más adelante. Entonces, para documentar debemos anotar la base de datos, ¿ya?
en donde estoy haciendo la búsqueda, la fecha exacta en que busqué, la estrategia completa, los limitadores o filtros que ocupé, el número de estudios que recuperé y el número tras la deduplicación. ¿Ya? Esto para trabajarlo en software de gestores bibliográficos como Zotero, Mendeley, Ryan, etc. ¿Ya? Hay más, pero estos son gratuitos. ¿Ya? Y esto es porque si no está documentado no es reproducible y si no es reproducible no es científico. ¿Ya? Aquí les dejo los links a los principales recursos en línea que vimos hoy. Y como mensaje final, quiero decirles que, bueno, como les fui mencionando, ninguna base de datos contiene todo lo que necesito ver, ¿ya? Mínimo debería haber PubMed, Embase y CINAHL. CINAHL es esencial para nosotros como enfermeros. Y los tesauros nos permiten utilizar lenguaje controlado para aumentar la precisión de nuestra búsqueda, ¿ya? Y el uso de operadores booleanos y los paréntesis nos permiten tener lógica de recuperación. Ahora, esto también es como el resumen de las búsquedas y no se preocupen si no entendieron mucho porque esta parte de las búsquedas las vamos a ver mucho más en profundidad utilizando cada una de las bases de datos en las cápsulas que están disponibles para ello. Estas son las referencias utilizadas en la clase y como disclaimer o como declaración de transparencia debo decir que esta presentación fue generada con ayuda de la IA generativa, pero el contenido de la clase fue preparada exclusivamente por mí. Muchas gracias por la atención del día de hoy a la clase y espero que les haya sido de mucha utilidad.